Amén. Quiero hablar hoy día el tema, escuche, la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro. Ese es el tema de hoy. Y a través de este mensaje, de esta palabra, vamos a entender lo importante que es el cuidado contra todo lo que es la ira. La ira se produce cuando la amígdala, porque hay una amígdala de garganta y una amígdala del cerebro. Y esa amígdala del cerebro, cuando se inflama, se producen iras descontroladas. Por eso la Escritura dice, airaos, pero porque se inflama, porque proviene de aquí. La ira proviene de aquí y se ejecuta en el cuerpo. La amígdala del cerebro. Cuando hablamos de este pasaje entonces de la amígdala del cerebro, es importante nosotros entender, hubo una historia, la historia de Rubén y de Leví. Esto está en Génesis capítulo 49. En Génesis capítulo 49 encontramos esta hermosa palabra, Génesis 49:1. Es larga, pero se la voy a resumir. Nos habla la historia sobre Rubén y Elí, un pasaje en que Rubén y Elí fueron a hacer venganza hacia su hermana porque había sido violada. Entonces Rubén y Elí dijeron, vamos a ir a esa tribu, aunque ya el hombre que había ocasionado tal agresión se había arrepentido. Y ellos dijeron, vamos a aquel lugar. Y llegaron, y cuando llegaron a aquella tribu le dijeron, venimos en paz. Entraron, ellos dieron a beber, los embriagaron y los mataron. La historia de Rubén y Leví. Se produjo tal ira descontrolada que dice que los bueyes los descoyuntaron, o las carretas las descoyuntaron, dice. O sea, le cortaron aún las patas a los bueyes, producto de una ira descontrolada. Cuando se producen entonces las iras descontroladas, no hay una percepción de lo que se hace. Cuando uno tiene una ira que no se controla, no se nota la tristeza. Escuche, cuando una persona está en una discusión, pareja, amigo, lo que sea, está en una discusión con otra persona, y cuando uno nota que la otra persona está triste por lo que le están diciendo, la persona que está haciendo daño se controla porque sabe que está haciendo un daño. ¿Me sigue? Cuando una persona nota que la otra persona está triste, esa persona apacigua su enojo. Y no lo hace porque ve que le está dañando a la otra persona. Cuando uno tiene una ira descontrolada, no nota que la otra persona puede estar llorando, puede estar sufriendo, puede estar siendo dañada, pero la ira descontrolada no nota eso y se descontrola y ataca. Por eso el Señor nos habla que la ira tiene que ser controlada, porque causa un daño tanto corporal, y no solo a él, sino al entorno de todos los que le rodean. Ahí en el libro de Génesis, producto de esto mismo, Génesis 49:7 dice, maldita será su ira. Es lo que el padre Jacob profetizó sobre estos dos hijos, producto que no controlaron su ira, una ira descontrolable. Es necesario entonces controlar la ira, porque la ira es peligrosa, es destructiva y causa un descontrol en las personas o en las emociones. Cada uno de nosotros, hermano, en el Señor tenemos que pedirle que Él nos ayude. Y cuando hablo de la amígdala del cerebro,
ahí entra la ira. La ira comienza por un sistema amigdalar. La amígdala del cerebro es como una nuez pequeña, chiquita que está en el cerebro. Es muy pequeña. Ahí van todas las emociones, los sentimientos, ahí van los deseos, ahí van las iras, los temores, todo van ahí. Pero cuando se descontrola eso, la ira se inflama y empieza a descontrolar el organismo, las personas se airan, hay muertes y hasta, hermano, caos, destrucciones, producto de un ataque se llama amigdalar. Las iras son para ataques amigdalares. Porque ahí, hermano, las emociones a una persona la descontrola. Todas las palabras que hablamos sobre la angustia, los defectos, los cariños, todos van aquí a la, hermano, a la amígdala. Entonces es importante que entendamos el peligro que hay cuando uno se descontrola. Por eso es que nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude y nos envuelva en su misericordia para poder perdonar. Si no se perdona, se van acumulando. Y cuando se acumulan las heridas, las raíces se pueden descontrolar porque ya pasan a venganza. Necesitamos entonces bloquear estos sentimientos que llevan producto de malas experiencias o negativas. En el libro de Lucas 8:23 nos habla la historia que cuando estaban navegando Jesús durmió y ellos se desesperaron. La amígdala viene cuando hay un peligro también, y cuando hubo un peligro se empezaron a preocupar, empezaron a exponerse porque pensaban que iban todos a morir y se molestaban y vieron a Jesús que estaba dormido. Todo lo que provocamos tiene que ser controlado, hermano, en nuestros pensamientos. Todo lo que vivamos, todo va a ir a la mente, porque los ataques son todos a la mente. 5 sentidos. Segunda de Corintios 10:5, versión LBLA, dice, Segunda de Corintios 10:5. Y esa soberbia se opone al conocimiento de Dios. Todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo, porque habla de algo que no está siendo sujetado. La versión Valera 1960 nos dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento cautivo o encarcelado a la obediencia de Cristo. Los pensamientos tienen que ser llevados cautivos, sujetos a la obediencia de Cristo, porque si no se sujetan, vienen los ataques amigdalares. Hay una versión Jerusalén 1976, dice, y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento a la obediencia de Cristo. O sea, todo pensamiento tiene que ser sujeto a la obediencia de Cristo. Pensamiento griego noema. Noema tiene que ser sujeto, todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Tiene que ser sujeto. El pensamiento, el sentido, el entendimiento. Por eso que la capacidad de aprendizaje se requiere en que pueda estar el Señor involucrado en el pensamiento. Todo pecado proviene por un pensamiento. Todo pecado proviene por un deseo. Todo pecado proviene por una información, porque el enemigo trabaja con una información, con un historial. Cuando leíamos Efesios capítulo 4, verso 26, donde dice airaos pero no pequéis, no está hablando de lo descontrolado, del descontrol que hay cuando una amígdala se inflama y se producen resentimientos, molestias e ira. Yo no sé si usted se recuerda, hace tiempo atrás salió en la noticia, no sé cómo se pronuncia, Mike Tyson, algo, ¿ya?
un boxeador que le mordió la oreja a otro? ¿Ah? Le mordió la oreja con el que estaba boxeando. Y él, hermano, dice, porque esa ira descontrolada se provocó por un ataque amigdalar, un descontrol. No controló su ira. De ahí viene la ira de este ataque amigdalar. Es una ira amigdalar. Y no hubo un control y se producen estas iras descontroladas. Y mientras estaban boxeando se recordó que anteriormente había tenido una misma pelea también con él, el cual perdió. Entonces se produjo un resentimiento en él, una ira que fue creciendo, no se contuvo, se descontroló y se produce un ataque, así se le llama a la ciencia, un ataque amigdalar, que es una ira descontrolada. Por eso el tema es la ira, pero aquí es el hemisferio, hermano, cuando trabajamos ahí en nuestras mentes, son los ataques amigdalares. Hubo un caso en 1966 por un hombre llamado Charles en Estados Unidos que mató a 39 personas, 14 heridos, y él decía que porque dejó una nota en su departamento y cuando fueron la policía de Estados Unidos a ver su lugar de origen, encontraron una carta que decía que le hicieran una autopsia a su cerebro. Cuando le hicieron una autopsia a su cerebro, encontraron que la amígdala estaba inflamada. Por eso se producen los tumores, producto de un descontrol que él no sabía, según él, un descontrol que él no sabía en este momento que lo que era. Se produce todo eso. Todo se produce por iras descontroladas. Las personas que quitan la vida con iras, principalmente cuando hay femicidios, cuando hay muerte, las iras, todas esas iras descontroladas, que no hay un control, por eso se llama no hay un control, son ataques amigdalares. Se inflama la amígdala y se producen iras que no hay control. Recuerde que cuando uno puede enojarse, ¿qué dice la Escritura? Airaos, puede enojarse, porque todavía no está una ira. Airaos, porque cuando dice el término airao, puede enojarse. Pero cuando usted ya vea que la otra persona está sufriendo, uno se frena. La blanda respuesta aplaca la ira. Y cuando uno se refrena porque ve que el otro está sufriendo, todavía no pasa un ataque amigdalar. Pero cuando uno está airado, no nota que el otro sufre. No nota que el otro está padeciendo y puede estar llorando la otra persona, pero eso no lo va a notar porque está siendo influenciado o atacado por la ira. La ira es peligrosa. Déjeme avanzar. Porque hay un descontrol. Recuerde que cada uno de nosotros, lo hemos hablado en otras clases también, en otra enseñanza, que tanto del hemisferio del hombre que la mujer siempre son distintos. Amén. El hemisferio de la mujer trabaja con los dos hemisferios. El hombre trabaja con un solo hemisferio. Pero así el ataque de la mujer es más fuerte. El ataque de la mujer es más fuerte. La mujer trabaja con los dos hemisferios, el hombre con uno solo. Por eso que nosotros, como trabajamos con un solo hemisferio, somos imagen y razonamos. Ese es el hemisferio del hombre, imagen, razonamiento. Imagen, razonamiento, imagen, razonamiento. Por eso que nosotros razonamos. Cuando nosotros queremos algo, vamos y nos enfocamos a lo que vamos y nada más. Como cuando la mujer lo lleva al mall a comprar algo, la mujer se mete en cada tienda le habla de todos los productos, está enfocado en lo que va nomás. Flor azul, espina roja, flor azul, espina roja, flor azul. Uno se enfoca en eso, pero la mujer no. Por eso que las tentaciones aún son muy diferentes. Las tentaciones del hombre y la mujer son diferentes, porque la mujer trabaja con sentimientos y emociones. El hombre razonamiento, imagen, lo que ve, lo puede proyectar y puede pecar con lo que ve el hombre.
Por eso que hay que llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque uno ve, mira y ya pecó. Deje avanzar. Leíamos anteriormente Efesios capítulo 4, verso 23. No lo leímos ese. Pero dice lo siguiente. Efesios 4, 23. Y renovaos el espíritu de vuestra mente. Y renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que la mente tiene que estar sujeta a... La mente tiene un espíritu. Por eso que siempre hay que ir al espíritu, no a la mente, no mentalizarse. Las cosas no se mentalizan. Entre comillas, uno se mentaliza y dice voy a cambiar, voy a cambiar. No es tanto así, porque la mente se sujeta a un espíritu. Si el espíritu está contaminado, la mente está contaminada y el cuerpo hace lo que las dos anteriores están dañados. Pero si tenemos un espíritu sano, mente sana, cuerpo sano. Si hay hábitos, conducta o adicciones, hay que atacar primeramente al espíritu. Al espíritu, el espíritu, descontaminarlo para que así el alma pueda funcionar de manera correcta y el cuerpo no haga lo que está siendo contaminado. Cuando hablamos entonces en este pasaje y renovaos el espíritu de vuestra mente, esa mente viene de la palabra griega nous. Nous. Hay más o menos 16, 17 mentes. Conocemos tres mentes. Consciente, dianoia, subconsciente, nous, la que leíamos ahora, y la mente inconsciente, que es la mente cheder, donde están las cámaras ocultas. Eso es que todo lo que usted vio, sintió, escuchó, lo que miró, se fue a esa mente cheder, las cámaras ocultas. Y de repente están ahí y se activan. Pasa un tiempo y luego en cualquier momento se activan los malos recuerdos, los pensamientos, las heridas, los traumas. Por eso que trauma viene de terapeuta, que es que hay que trabajar ahí, porque hay heridas que sangran y tienen que ser cicatrizadas. La cicatriz no sangra ni duele. La ira es el tema que hoy estamos tocando. Entonces necesitamos en que Dios nos ayude para que de esta manera nosotros pedirle al Señor en que su gracia y su misericordia sea manifiesta en nosotros, porque todo descontrol se va a volver en contra de nosotros. Todo lo que sea en contra se va a volver en que nuestra vida no vaya creciendo, no vaya avanzando por descontroles. El enemigo siempre le va a atacar por lo que usted tiene una necesidad. El enemigo siempre ataca donde usted tiene un deseo de algo, porque todas tentaciones van por 5 sentidos. 5 sentidos. Jesús estaba en el desierto y ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Hambre. Jesús tuvo hambre. Vino Satanás y lo tentó con lo mismo. Toda tentación viene por lo que tú tengas en ese momento la necesidad. La tentación viene según la necesidad que uno tiene. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder controlar y pedirle que nos ayude. Y en la tentación dice que Satanás lo llevó al pináculo del templo. Del desierto lo llevó al pináculo del templo, ¿cierto? Y ahí ¿qué le dijo? Todos estos reinos te daré. Todo eso se los daré. Y dice, al comienzo de ese pasaje dice, y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Sígame, ya me queda poco. Y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Luego Jesús en el desierto, vino también Satanás y llevó a Jesús al pináculo del templo, a la altura. La pregunta, ¿cómo llevó Satanás a Jesús al pináculo del templo?
¿Cómo lo llevó? ¿Cómo lo llevó? ¿Ah? De nuevo, escuche. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Luego, cuando estaba Jesús en el desierto, vino Satanás también y llevó a Jesús al pináculo del templo. La pregunta es, ¿cómo llevó Satanás a Jesús al pináculo del templo? A la altura. ¿Ah? ¿El Espíritu? En su hemisferio. No lo llevó en el Espíritu. Qué importante esto, hermano, que lo aprendamos. Esto es una enseñanza. No lo llevó en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús dice después, Satanás nada tiene en mí. Entonces, es imposible que Satanás haya llevado a Jesús en su espíritu, porque eso significa que el poder de Dios es ineficaz. Por eso Jesús lo dijo después, nada tiene en mí. Pero lo llevó en sus hemisferios. Sígame. Lo llevó en sus hemisferios, porque los hemisferios del hombre es imagen y razonamiento. Hemisferio del hombre, imagen, razonamiento. Cuando estuvo arriba, le dijo, mira, todos estos reinos yo te daré. Mira, ¿para qué lo hizo mirar? Para que razonara. Por eso que cuando dice el término ahí, y le llevó es la palabra anagó. Anagó significa le propuso. Volviendo al punto de la ira, necesitamos pedirle al Señor que nos controle toda ira que es descontrolada. Por eso es que pasa a raíces de amargura. Uno puede tener una amargura, pero cuando pasa a mayor ya es una raíz. Todo lo que pasa a raíz, hay un problema ya espiritual, porque es descontrolada. Airao, pero no pequé. Puede airarse, pero cuando ya pasa a un espíritu, ahí se arraiga. Y ahí viene el descontrol, donde lo que hablamos de la amígdala, se produce tal descontrol en que no mira lo que pueda estar aconteciendo, el dolor de otra persona. Por eso es que es importante que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira tiene que ser controlada. Termino con este pasaje. Si tienes la versión LBA, ¿no está? O la LBLA, tampoco. ¿Cuál tiene? Mire, alguien de acá tiene la versión en el celular, necesita esa versión, la versión LBA. Esa versión. Y con esto ya estoy terminando. Pero la versión LBA, algunos las tienen en su celular, se queden en su ¿la tiene una? Ya. Búscame Proverbio 11:17. ¿Alguien más la tiene? La versión LBA. ¿Alguien más la tiene en su celular? Tenemos una. ¿No? ¿Alguien? LBA. ¿No? ¿No? ¿La tiene? Ya. ¿Cuál tiene? ¿Mauricio la tiene? LBA. Ya, a ver, léela en Proverbio 11:17 para ver si es la misma, pero necesito la LBA. Ya, está bien. ¿Tú tienes, Rorro, tiene la LBA? ¿No? Ya. Escuche. Trabajemos con esa entonces, la LBLA. Mauricio. Escuche, ese pasaje dice lo siguiente. Escuche lo que dice, con esto termino, hermano. Proverbios capítulo 11,
verso 17. Proverbios capítulo 11, verso 17. Léelo de nuevo. Contra más luego nos vamos. Mire lo que dice. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, coma, pero el cruel se hace a sí mismo daño. De nuevo. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el hombre cruel se hace daño a sí mismo. El que es misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el hombre cruel a sí mismo también se hace daño. Ese es Proverbios capítulo 11, verso 17. Proverbios capítulo 11, verso 17. Pero invirtamos ahora de Proverbios capítulo 11, verso 17. Lee Proverbios 17, verso 11. Invirtamos los números. Sí. Mire. El rebelde es el mismo de la ira, busca el mal, y un cruel mensajero se le enviará a él. ¿Tiene Roro? ¿Las tiene? ¿Qué dice Proverbios 11, 17? Escuche. De la LBA. LBA. Proverbios 11, 17. 11, 17. Asimismo se perjudica o se hace daño. Ahora invirtámoslo. El mismo Proverbio 11, 17. Ahora Proverbio 17, 11. O sea, invirtamos solamente los puros números. LBA. Proverbio 17, 11. Mire lo que dice. El revoltoso siempre anda buscando. ¿Cuánto andaban buscando camorra en el mundo, hermano? Y a veces la traen las camorras acá adentro. Mire, el revoltoso siempre anda buscando camorra, siempre anda buscando pelea. ¿Y cómo termina? El revoltoso siempre anda buscando camorra. ¿Y después? Mire, y se las verá con un mensajero cruel. Estas versiones, las que leíamos con Mauricio y Rorro, dice lo siguiente: que el que se aira o el que tiene descontrol se le enviará al cruel mensajero. En ambas se le envía al cruel mensajero. O sea, existe cuando alguien tiene un descontrol de la ira, cuando alguien no se controla, se le envía ¿quién? Al cruel mensajero. Cruel mensajero es Aksarit. Es la palabra hebrea de cruel que es Aksarit. La palabra cruel es en el hebreo Aksarit. O sea, se le envía a Aksarit, que Aksarit significa un espíritu o un demonio. Por eso que una ira descontrolada, viene un espíritu o viene un demonio, toma posesión de él y se descontrola. Porque se le envía a un cruel mensajero. Por eso que hay que tener cuidado con las iras, porque al cruel mensajero se le envía a aquel que se aira. Por eso dijo el Señor:
Cuidado con la ira. Cuidado con la ira, porque hay un cruel mensajero que se te será enviado, que es un demonio. Por eso que la gente, hermano, que quita la vida, que tiene iras descontroladas, cuando hay muerte, cuando hay femicidios, cuando no se controlan, es porque un demonio vino y tomó posesión de todo, y el cual perdió el control y después no supo qué pudo haber hecho pasado. Coloquémonos en pie, hermano, para darle gracias al Señor. La ira. Toda ira, entonces, tiene que ser sujeta al conocimiento de Cristo. Toda ira tiene que ser controlada. Puede molestarse, pero no puede pasar a más, porque si no, ahí viene esta entidad en el mundo espiritual, Axarí, que toma el control de todo. Por eso es que todo radica aquí, hermano. Todo radica aquí. Y ese demonio va a la mente, va a la amígdala. Por eso es que se descontrola la amígdala y pierde el control de sus actos, emociones, su cuerpo. Y lo único que quiere ese espíritu, ese demonio, es atormentarlo con odio, con ira y con muerte. Así se apacigua. Ese demonio se apacigua con muerte, con el descontrol que pueda estar en una persona. Y los pensamientos tienen que ser llevados sujetos. Mire, termino con esto. Ahora sí termino. Un mal pensamiento, una idea negativa, llega a la mente en 4 segundos. Una idea negativa, un mal pensamiento, llega a la mente ceder, ahí en el hipocampo, en 4 segundos. 4 segundos, ¡pum! Llegó y se quedó ahí. Usted pensó algo malo, 4 segundos, llega en que llegue a la mente ceder, la mente de las cámaras ocultas, en que se aloje ahí, 4 segundos. Pero para que usted pueda romper eso, pueda salir, se demora 50 a 60 minutos en salir o en romperse eso. O sea, es más fácil que entre y más difícil que salga. Por eso es que hay que tener cuidado, porque entrar, hermano, es fácil. Airarse, fácil. Pero que salga eso, toma tiempo. Toma más tiempo que algo salga a que algo entre. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por una enseñanza corta, pero que nos ayude el Señor para que podamos controlar emociones, para que podamos controlar los deseos, para que controlemos nuestra mente. Por eso es que todo pensamiento tiene que ser llevado sujeto a la obediencia de Cristo. Y llevando sujeto todo pensamiento, hay que llevarlo a un cautiverio. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque nos has permitido entender cuán importante es sujetar nuestra mente. Llevarla, Señor, sujeta, cautiva, que cautiva es encarcelada al conocimiento de Cristo. Que todo se pueda sujetar, todos los pensamientos puedan ser llevados sujetos, cautivos a la obediencia de Cristo. Si han habido iras descontroladas, lo ordenamos por el poder de Cristo, que se apacigüen y todo espíritu se aquiete en el nombre de Jesús. Todas iras descontroladas, Señor, sean controladas por el poder de Cristo, para que no sea enviado sobre ellos al cruel mensajero, un demonio que mata, que destruye. Señor, gracias por tu gracia y misericordia con nosotros, que nos permite hoy hablarnos, enseñarnos esto, para que cuidemos nuestro espíritu, para que perdonemos. Al comienzo Rodo decía del perdón, porque cuando no hay perdón, se acumula. Luego empiezan las raíces, luego empiezan las venganzas, y luego hasta las personas cuando hay descontrol atentan con otras personas, porque hay un descontrol. Por eso que perdonar es de Dios. El que perdona, Dios lo perdona. Gracias, Señor, por este mensaje. Te bendecimos, te damos gracias. Permítenos, Señor, en tu misericordia, atesorar esta palabra y cuidarnos de toda ira descontrolada. Gracias, Señor, bendice nuestras vidas,
nuestros hogares, nuestra familia, que sean bendecidas para tu gracia y misericordia, para tu gloria, que podamos tener una semana en victoria, que podamos tener una semana protegida y guardada. Guarda los hijos, guarda la familia, los hijos de los hijos, los negocios, los trabajos, sean bendecidos en esta semana. Los bendecimos para tu gloria. En el nombre de Jesús, grite un fuerte amén. Amén. Gracias, hermano. Dios nos bendiga. Hermosa palabra, cortita, concisa, pero poderosa. La ira, cuidémonos de la ira. Hermanitos, antes de irnos,